Ya tenemos otro que es también sensible a nivel nacional y tiene que ver con la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez. Ahí se abre un gran debate, Carlos. Sí, señora, por eso ya está con nosotros ya el doctor José Manuel Abuchaibe, pues que es un gran jurista y pues que ha estado muy pendiente de todo este tipo de procesos y pues es una persona a la que lo hemos consultado debido a su experiencia. Doctor José Manuel, muy buenos días, bienvenido a Violeta Estéreo. Muy buenos días, un saludo especial a todos los oyentes. Gracias por estar en contacto Violeta Estéreo. Doctor, permítame, esta situación del senador Álvaro Uribe de Centro Democrático, pues con la renuncia, muchos se están preguntando en este momento, ¿la Corte Suprema de Justicia debe continuar el proceso que se le sigue o esto lo asume la Fiscalía? ¿Cómo podemos entender este tema? Bueno, de acuerdo al artículo 235 de la Constitución, una vez aceptada la renuncia del senador Uribe, se pierde el fuero por parte de la Corte Suprema. Solamente se mantendría ese fuero si el doctor Uribe cometió el delito que se le está inculcando en base a sus ejercicios de funciones como senador. Yo veo que en el auto de la medida de aseguramiento se menciona que el senador usó a integrantes de su hotel para el presunto ilícito. O sea que lo vinculan con las funciones congresionales. Más o menos se puede captar de que con un hilo muy delgado la Corte va a querer mantener su competencia con el fuero que ostentaba el senador Uribe para seguir investigando y posteriormente enjuiciarlo como senador de la República. Estas son circunstancias y variables que se van a presentar, pero ¿qué pasaría si el fuero lo pierde, como dice el artículo 235, y pasa a la Fiscalía? Hay un cambio rotundo, porque es que la aplicación de la ley 600 del 2000 es lo que está utilizando la Corte Suprema. Aquí pasaría a la ley 906 del 2004, o sea, sobre el sistema penal acusatorio. ¿Qué indica esto? Que la defensa puede acudir a un juez de garantía para solicitar se caiga la detención de que es objeto hoy el doctor Uribe. O sea, hay una variable muy importante y creo que fue una de las causas por la cual el doctor Uribe presenta su renuncia buscando garantías en su investigación y en el proceso de que es objeto hoy por la sala penal de la Corte. O sea, en estos momentos la discusión va a girar en torno a si la renuncia que presentó el doctor Uribe lo mantiene con competencia a la Corte por el fuero que debería ya cesar, pero tienen una variable que es esa. Si la Corte considera que el fuero no se le quita porque el delito se cometió en ejercicio de sus funciones como senador, lo va a tratar de mantener. Tengo entendido que hoy el doctor Jaime Granado va a presentar la solicitud para que el caso sea enviado por competencia a la Fiscalía General de la República. En ese orden, usted dice ese hilo muy delgado que la Corte intentaría pues mostrar que si hubo manejo desde el Senado. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que pues sería lo más temeroso que debería esperar la defensa del señor Jaime Granados en este momento? A muchos les sorprendió leer en ese extenso documento que contiene la medida de aseguramiento domiciliaria al doctor Uribe mencionar que el senador usó a integrantes de su hotel, creo que menciona a 2 personas, Cayita Daza y otro funcionario más, y dice que él utilizó para cometer el presunto ilícito de lograr testimonios a su favor. Sí. Esta circunstancia es la que va a analizar la Corte. Y yo considero que dentro de las funciones de congresista o de senador no está esa situación, o sea, una situación que de pronto querrán acomodar. Yo no creo que la Corte se atreva a ir
a hilar tan delgado como le estoy diciendo, porque en realidad no está dentro de sus funciones, el ejercicio de sus funciones esa situación. O sea, la Corte ya perdió competencia ayer cuando renunció y se le aceptó la renuncia al senador Uribe. Al renunciar el senador Álvaro Uribe y buscar estas garantías, ¿sí las puede hallar en la Fiscalía? Bueno, tendría más amplitud, porque como repito, son dos legislaciones que se están aplicando diferentes. La ley 600 del 2000 es la que aplica la sala penal, y aquí sería el sistema penal acusatorio. Podría ir enseguida la defensa ante un juez de garantía y solicitar la libertad del doctor Uribe, o sea, que analicen si la detención fue bien realizada por parte de la Corte Suprema. O sea, veo más garantía, inclusive él va a ser enjuiciado entonces por un juez penal del circuito. Habría más situación para manejar este proceso penal, porque es que ya sabemos cómo están encasillados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes conocen, como todo el país, que los magistrados están por encima de la ley. Ellos juzgan, actúan, y cuando uno quiere denunciarlo es ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. O sea, se está creando un sistema de impunidad que no es aconsejable en la justicia colombiana. Por eso se habla de una reforma de fondo de la justicia colombiana, que los altos magistrados respondan por sus actuaciones. Por eso es que estamos hoy mismo sujetos al Poder Judicial. De las tres ramas del poder público que deben tener equilibrio, la que domina hoy el panorama, el Estado de Derecho, es la rama judicial. El Poder Legislativo inclina la cabeza y el Poder Ejecutivo lo está haciendo. O sea, sí es necesario una reforma profunda al sistema de justicia en Colombia, o si no, esto va para el caos. Ahora, en la situación específica del senador Álvaro Uribe, esta situación de pasar al sistema penal acusatorio, de que un juez de control de garantías pues le haga nuevamente esa evaluación, ¿qué mensaje da a la justicia y qué mensaje daría a los colombianos? Bueno, yo creo que las garantías deben ser situaciones que tenemos todos los colombianos cuando somos procesados, incluido el doctor Uribe, a pesar de su alto perfil como dirigente de la política colombiana en los últimos años. Pero realmente sí hay una gran diferencia que pase de la Corte a la Fiscalía y por ende a los jueces ordinarios entre la República, porque repito, nosotros vemos con increíble sorpresa cómo la Corte Suprema actúa en base a estos procedimientos de los togados. Miren qué pasó con el caso de Dilian Francisca Toro. Ella estaba detenida como senadora, renunció, se le dio la libertad en forma inmediata. Con Yair Acuña pasó lo mismo. O sea, hemos visto que sí se dan estos casos. Solamente con el doctor Uribe se está pensando entonces en ese hilo tan delgado de seguirlo vinculado a ese fuero para que la Corte Suprema sea la que lo enjuicie y lo condene. Eso es lo que va a observar el país a partir del día de hoy. Ahora, yo digo una cosa, ¿qué va a pasar con la petición que radica Jaime Granados? Se está especulando que ellos pueden durar 4 meses o más con esa petición sin resolverla, y eso es falso. Hoy ya no tiene competencia. Ellos pueden ser el máximo organismo judicial del país, pero deben resolverlo en forma inmediata y dar traslado por garantía, derechos fundamentales del debido proceso, a la Fiscalía en la forma más rápida posible. Esa es la realidad del que estamos viviendo los colombianos. Doctor, pero en el caso de la doctora Dilian Francisca, ¿los delitos eran vinculados a su función como senadora? No, ella considero o recuerdo que fue por lavado de activos, o sea, no tenía nada que ver con sus funciones de senador. Inmediatamente la Corte, apenas se le presentó la renuncia, el cargo de senador, la vinculó, le dio la competencia a la Fiscalía y no se presentó discusión. También recuerdo el caso de Yair Acuña. O sea, solamente se presentaron impases cuando a la parapolítica, que mencionaron que era una situación muy diferente,
que sí se vinculaban, y ahí fue donde evitaron que muchos que estaban renunciando pasaran a la fiscalía. Yo creo que con el senador Uribe se especula mucho. Yo estoy casi convencido que los magistrados están dentro de una situación de observación nacional e internacional. No pueden ir más allá de lo que está diciendo la Constitución. El doctor Uribe no ha cometido delitos en ejercicio de sus funciones, por lo tanto, al renunciar pierde el fuero y debe pasar enseguida a la fiscalía, no cuando le dé la gana a la Corte Suprema. Ya la Corte Suprema debe dejar por competencia, ya no tiene competencia hoy, por lo tanto, mande el expediente directamente a la fiscalía. Doctor, pero en el caso, usted señala que al pasar a la fiscalía el senador Uribe tendría más garantías para su defensa. Pero ¿qué pasa con las garantías de la justicia cuando claramente ante la opinión pública nacional se conoce que el fiscal Barbosa tiene serias inclinaciones hacia el partido de gobierno y tiene una amistad tanto con el presidente como con el senador Uribe? Es que ese es el mismo caso que vamos entonces a tener que hacer un análisis de todo lo que están ostentando las funciones de justicia en Colombia. Si uno analiza lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia, cómo llegan los magistrados, entonces comienza uno a hilar también delgado y a decir que son magistrados vinculados al cartel de la toga, que es la que tiene que ver Barceló, que tampoco ofrecen garantía. O sea, todos van a ser cuestionados. Uno entiende que el fiscal fue elegido en base a que es una persona idónea y competente para el cargo, y él a partir del momento de su posesión no tiene nada que ver con que era amigo o no del presidente Duque. O sea, comenzar uno a evaluar sería crear lo que se llama una confusión total, porque como diría, todos los funcionarios tienen de pronto sus inclinaciones privadas, pero uno tiene que confiar de que ellos tienen que actuar objetivamente, cumpliendo con las normas constitucionales y legales que nos rigen en el Estado de Derecho. El doctor Barbosa todo el tiempo va a ser cuestionado, como lo han sido todos los fiscales, que si uno analiza, todos los fiscales han dependido del presidente de la República de turno, y así se ha dicho, cuando Santos, cuando el otro. En estos momentos, cuestionar la imparcialidad de Barbosa nos parece prácticamente entrar en un callejón sin salida. Yo creo que él es una persona que también va a ser observado. En caso de que cometa errores, también puede ser denunciado. O sea, en estos aspectos no hay que tratar de pensar muy difícil la situación del presidente Uribe. Yo creo que ese es el Estado de Derecho que nos rige. El fiscal que está elegido no tiene ningún problema para investigar al presidente Uribe. Doctora Buchaibe, hablaba usted de hacer una reforma a la justicia porque se considera necesario. Desde su experiencia, ¿cuál es esa reforma que debemos hacer? Y se habla, pues al principio se habló de una posible constituyente y crear una sola corte, pero ¿cómo realmente hacer esa transformación, hacer ese profundo cambio a la justicia y que nos garanticen que primero que todos los magistrados no vaya a ser ni de la izquierda ni de la derecha y que realmente se dé transparencia? ¿Cómo hacer ese proceso? Bueno, yo creo que lo que tiene la justicia en una situación difícil es la gran corrupción. Todo el mundo contempló lo que pasó en la Corte Suprema, nada menos que en la Sala Penal, el famoso cartel de la toga. Yo escuchaba las confesiones del doctor Moreno de Estados Unidos, donde él lo que cuenta es horroroso. O sea, los fallos se vendían en la plena Corte Suprema. ¿Y qué ha pasado? Nada. Ya con ese solo hecho debieron haber hecho una cirugía intensiva sobre lo que sucedía en la Corte. O sea, había que reformar la Corte Suprema, los órganos, las altas cortes, que es lo que yo veo el problema. Porque es que las altas cortes la integran magistrados. Estos magistrados prácticamente actúan sin ley, ni Dios que lo convengan, porque es que ellos no tienen sino el control de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El único magistrado que yo recuerdo que fue juzgado fue Pretel, de la Corte Constitucional, y todo porque en ese organismo se oponía mucho a las decisiones que tomaba el presidente Santos, especialmente en el proceso de Palma, recuerdo bien, de las regalías, y toda la situación se le vino encima
políticamente con los amigos del gobierno y fue juzgado por el Senado de la República, pasó a la Corte, no sé qué ha sucedido actualmente, pero fue el único. O sea, los magistrados pueden prevaricar así, definitivamente se acusa ante la Comisión de Acusaciones y no pasa nada. Diferente a un juez cuando prevarica enseguida actúa la Fiscalía, puede ser objeto de sanciones, pero es que las altas cortes no lo están haciendo, ellos están dominando el panorama nacional porque ellos toman decisiones importantes y hay que obedecerlos, y en ese aspecto han tomado el liderazgo de las ramas del poder público, se le tiene miedo. Aquí están creando un caos político porque la detención de Uribe no está muy bien sustentada, según dicen los mismos abogados de la defensa. O sea, estamos en una crisis que hoy veo que se está agravando más con la decisión que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Petro, prácticamente sus funciones especiales a la Procuraduría, a la Contraloría con los funcionarios elegidos. Esto va a ser lo que se llama el caos más grande de la justicia en Colombia, porque un alcalde elegido que no pueda ser ni suspendido ni se le pueda destituir por parte de un órgano como la Procuraduría y a esperar fallos penales, creo que vamos hacia un precipicio. Y esto está ya en el punto esencial de una reforma integral. La constituyente es demorada, eso es cierto, pero se habló de un referendo por parte del presidente Uribe que puede ser posible. Para mí sería mejor la constituyente, sería más integral, sería de personas elegidas, como sucedió en el 91, pero le tienen miedo los que van a perder privilegios, y eso es lo que lo ponen en duda. Las cortes no tendrían control sobre la constituyente, entonces eso es lo que más o menos me pone a pensar. Sí, estamos en una grave crisis que está afrontando Colombia en estos momentos en la justicia. Doctor, pero decir que la Corte obra sin Dios ni ley tampoco puede ser cierto, porque en la medida de que ellos tienen que regirse a un código, a un estatuto judicial nacional, los obliga a que todas sus actuaciones, todos sus fallos, todas sus sentencias fallen en derecho. Justamente era una de las razones por las cuales la sentencia, el auto de orden de detención contra el expresidente Uribe era tan extenso, más de 1.500 páginas, era porque estaba muy bien sustentado. No, yo no creo que obren en derecho. Se presume que obran en derecho. Lo que le estoy diciendo es que pueden prevaricar. ¿Y cuál es la defensa que podemos asumir ante un prevaricato evidente de magistrado? Ninguno. Solamente ir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde no funciona nada. Ellos ya están por encima de la ley. El cartel de la toga, cuando se descubrió, fue porque la situación se hizo ya insoportable, y ya cuando entra, el doctor Moreno, desde la Fiscalía, es capturado, comienza a hablar, es que cuando comienza a desmoronarse, y mire qué ha pasado, creo que Bustos está huyendo, Barceló, yo la verdad que veo que no ha pasado nada. O sea, suponer que la Corte Suprema está obrando en derecho, eso se supone, porque esa es su función, pero si no lo están haciendo, ¿quién lo investiga? ¿Quién lo juzga? Están como colombianos privilegiados por encima de la ley, como también lo es el presidente de la República. El presidente de la República también tiene las mismas condiciones. Los magistrados presidentes de la República tienen esas condiciones, diferente a los demás colombianos que si obran mal, inmediatamente son investigados, pueden ser detenidos. Un juez ordinario no puede obrar mal porque enseguida le cae el peso de la ley, pero un magistrado sí puede salirse de los parámetros legales, interpretar como le dé la gana y no pasa nada. Ese es el gran talón de Aquiles de la justicia en Colombia. Tiene que haber quien lo juzgue. Sí. Bueno, ese es con respecto a la Corte como tal, que desde la óptica de ustedes como abogados ven que ellos estarían por encima de la ley. Pero hay una situación que me llama la atención, y es que usted dice, los abogados del senador Álvaro Uribe dice que esta detención no llenó los requisitos, está vulnerando la parte de procedibilidad. ¿Cuáles fueron esos errores que cometió la Corte? ¿Dónde están esas extralimitaciones que ustedes como abogados identifican? Es que la sola lectura del documento no se da cuenta de que trataron de constituir las causales
y especialmente el que él podía manipular de su libertad los testigos, lo que es falso, porque si le dan una detención domiciliaria por un teléfono lo puede hacer. O sea, el doctor Uribe no representaba un peligro que sería la causal más evidente para la sociedad. Es un expresidente de la República, merece todo el respeto. Haberlo hecho prácticamente era haberlo puesto en la picota pública sin una causal expresa. ¿Dónde está? Es que la detención preventiva va contra la presunción de inocencia. En Colombia es muy alegre, a nadie se le niega un auto de detención, eso es lo que decimos todos los abogados. Entonces cualquiera arbitrariamente, en forma subjetiva, va ordenando la detención. Yo he visto el caso en mi tierra, La Guajira, donde detienen a todos los gobernadores y alcaldes que les dé la gana y no emplean las mismas circunstancias para otros funcionarios. Ahora, en estos momentos considero que eso de la detención preventiva debe tener también restricciones, porque es que eso, miren cuántos demandas billonarias con B se está haciendo por detenciones ilegales en Colombia. Detienen a la persona y después de un tiempo lo declaran inocente. Son sumas enormes que la misma Oficina de Defensoría de la Nación lo está manifestando. O sea, no es fácil concluir. Mira el caso de Luis Alfredo Ramos, duró detenido y a última las pruebas indican que es inocente. La Corte se ha demorado en emitir un fallo en este caso porque se equivocaron. O sea, si vamos a analizar lo que está sucediendo en las altas cortes, yo creo que nos vamos a horrorizar. Sí se está manejando situaciones irregulares, se consideran por encima de la ley, se consideran ahora mismo los que dominan todas las escenas del poder político y público en Colombia, y eso no debe ser así. La Corte Constitucional lo está demostrando y lo está demostrando la Corte Suprema de Justicia. En cuanto al plazo que tuviera la sala de instrucción para resolver este hecho donde se da la renuncia del senador Álvaro Uribe y que pasa a Fiscalía, eso usted dice debe ser inmediato, pero hay una normatividad que diga 24 horas, 3 días, 5 días, ¿hay un plazo establecido? No lo hay. Ellos ahora mismo de pronto van a alegar que tienen otras peticiones adelante. O sea, estuve analizando y hablan de que se les pidió que hiciera público el expediente, otras situaciones que presentaron los abogados. O sea, según la información que tengo, ellos van a tratar de no darle tanta celeridad a la situación del senador Uribe, y lo cual me parece injusto, porque es que el momento en que él renunció y se le aceptó la renuncia y hoy se lo comunica a la defensa, ya perdió competencia. Inmediatamente debe sacar un auto diciendo pase a la fiscalía, pero no puede continuar con el proceso. Eso es insólito. Eso le pasa a un juez cuando uno lo recusa. Cuando uno recusa a un magistrado, enseguida se aparta. En este caso se está creando la incompetencia que gira en torno a los derechos fundamentales al debido proceso. Debe ser inmediato, hoy mismo, mañana o lo antes posible. El término no hay, pero ellos pueden darse el lujo de durar 3, 4 meses, porque es que la Corte no tiene ley. Esa es la verdad. La Corte hace lo que le da la gana, lo hemos venido viendo, y le ha creado un terror a muchas personas, porque por eso se creó el cartel de la toga. Negociaban miles de millones por los fallos, le tenían terror a la Corte porque iban a detener a un senador, porque iban a tener a fulano de tal. Eso lo mismo lo contemplamos los colombianos. Entonces no podemos negar que se esté todavía en ese afán de crearse situaciones privilegiadas como el cartel de la toga, y lo está diciendo un expresidente de la Corte que va a hablar, el magistrado Ricaurte, dice que todavía el cartel de la toga está funcionando. Lo digo, creo que está para dar sus declaraciones, y habla del caso del senador Uribe. Pues, doctor Juan Manuel Abuchaibe, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. Que tenga buen día. Bueno, gracias. Gracias, y hay reacciones de parte de los ciudadanos. Por ejemplo, ahí en nuestro Face se habla de que está también politizada la Fiscalía, que así como la Corte pues no tiene quien en este momento entre a hacer su mayor jerárquico de manera inmediata, pues en la Fiscalía
está la puerta giratoria, hacen negocios con privados, y eso se vio con Néstor Humberto Martínez, llegan a la función pública, se vio en el proceso de Néstor Humberto Martínez, tapan todas las cositas que se necesitan, y que la fiscalía también es un cargo politizado, que estaríamos hablando o tendríamos una conversación bizantina, porque tanto las dos situaciones lamentablemente no generan esa seguridad jurídica que quieren los colombianos. 7:19 minutos.